Buenas noches. Hoy vamos a debatir un tema que cada vez genera más preocupación entre las familias, docentes y autoridades: la regulación del uso de las redes sociales en menores de edad. La preocupación no es casual. UNICEF 2025 advierte que las restricciones basadas únicamente en la edad no son suficientes para proteger a los niños y adolescentes del Internet. El organismo señala que si no existe un enfoque más amplio, estas medidas pueden incluso llegar a los menores hacia espacios digitales menos seguros, y además no reemplazan la responsabilidad que tienen las plataformas de ofrecer entornos o diseños para protegerlos y sus derechos. Mientras tanto, millones de niños y adolescentes siguen utilizando redes sociales todos los días para estudiar, comunicarse, inclusive para entretenerse. Al mismo tiempo están expuestos a riesgos como el ciberacoso, la difusión de contenidos perjudiciales, el contacto con desconocidos y el uso excesivo de pantallas. Frente a esta realidad, surge una pregunta que divide opiniones. ¿Es mejor prohibir el acceso de los menores a las redes sociales o construir una regulación que también comprometa a las plataformas digitales, al Estado y a las familias? Nuestro equipo sostiene que la regulación integral del uso de las redes sociales en menores de edad es necesaria porque protege sus derechos sin impedir que puedan participar de manera segura y responsable en el entorno digital. Con esta postura damos inicio a nuestro debate. Le doy pase, compañero Miguel. Ok, compañero. Este, el argumento fundamental a favor de la regulación del uso de redes sociales en menores de edad se sostiene en la protección del derecho al desarrollo integral. Este concepto se define como la facultad que tienen los niños y adolescentes de crecer en un entorno que garantice su seguridad emocional, cognitiva y social, libre de riesgos que puedan afectar su formación. Bajo esta premisa, la regulación no significa prohibición absoluta, sino la creación de normas que aseguren un acceso responsable y supervisado a las plataformas digitales. En primer lugar, el derecho al desarrollo integral implica que el Estado debe establecer límites que prevengan la exposición a contenidos nocivos, el ciberacoso y la manipulación algorítmica. En segundo lugar, al regular el uso de redes sociales, se fomenta la educación digital y la construcción de hábitos saludables en línea. Evidencias de la UNESCO señalan que los menores que acceden a entornos digitales con mediación normativa y educativa desarrollan mayores competencias críticas y resiliencia frente a riesgos virtuales, en comparación con aquellos que navegan sin orientación ni límites claros. Por tanto, definir la regulación como un mecanismo de protección del desarrollo integral legitima su aplicación y la convierte en una herramienta necesaria para equilibrar la libertad digital con la seguridad de los menores. Doy paso a mi compañero. Buenas noches, compañeros, en las cuales yo voy a decir una afirmación que es en contra, ¿no? En cual la regulación integral de las redes sociales para menores es contraproducente, porque restringen su autonomía digital sin fortalecer su competencia de autoprotección, en el cual al sustituir la educación digital por mecanismos de control externo, no solucionan el problema del fondo, no enseñan al menor a gestionar los riesgos. Solo se les ocupa temporalmente los espacios digitales. Son además el terreno digital de la socialización y construcción de la identidad. Para los adolescentes, no solo son una fuente de peligro, en la cual la investigadora que tenemos, la doctora Bray es Dana Boyd, en el cual sostiene que las restricciones impuestas unilateralmente por adultos sin diálogo ni acompañamiento empujan a los adolescentes hacia prácticas más opacas y menores visibles para quienes buscan protegerlos. A esto se suman evidencias empíricas sobre mediación
parental, las estrategias restrictivas en comparación con las que el acompañamiento activo se asocian con menores niveles de resiliencia, ¿no? Digital, en menor comunicación entre padres e hijos sobre la experiencia negativa en línea, en cual tenemos dos impactos, en los cuales uno, la regularización por sí sola no desarrolla la competencia necesaria para el menor identifique y afronte riesgos digitales, lo cual también tenemos el punto número dos, el cual el exceso de control genera, ¿no? Un exceso de desplazamiento a los menores y que migren a plataformas menos reguladoras, donde las exposiciones a contenido es dañino, en mayor, ¿no? Por lo tanto, una política pública que priorice el control sobre la formación no solo fracasa en proteger a los menores, sino que puede exponer a riesgos mayores. Doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con la objeción 2, podría decir que una objeción importante a las políticas de regularización estatal de redes sociales para menores es que generan efectos negativos. La evidencia internacional muestra un patrón de fracaso. En Estados Unidos, la Asociación Estadounidense de Psicología, más conocida como APA, a través del Dr. Arthur Evans en el 2023, advirtió que las leyes de restricción aíslan a jóvenes vulnerables, con más del 50% de adolescentes marginados perdiendo redes de apoyo emocional. Seguidamente, en Francia, la ley de mayoría de edad digital a los 15 años no redujo los riesgos. La Comisión Nacional de Informática y Libertades, más conocida como el CNIL, y expertas como Sophie Heisel en el 2024 demostraron que el 70% de los menores evadió las regularizaciones. Finalmente, en Australia, las normativas punitivas empujan las actividades digitales a la clandestinidad. El organismo gubernamental es Safety Commissioner, y académicos como Amanda Tirt, que en el 2024 señalaron que el 65% de los jóvenes prefería ocultar el ciberacoso antes de perder su acceso digital. En pocos términos, la regulación externa no protege a los menores, sino los margina, incentiva la evasión tecnológica y daña la comunicación familiar, creando un entorno digital más peligroso. Bueno, pasamos al siguiente tema a mi compañero. Bueno, después de escuchar las dos objeciones, creemos que ambas parten de una preocupación legítima. Es cierto que los adolescentes necesitan desarrollar autonomía digital y también es cierto que las familias cumplen un papel irreemplazable en su educación. Sin embargo, reducir la responsabilidad a esos dos actores deja de lado un aspecto que hoy resulta imposible de ignorar. Las redes sociales no son espacios neutrales, son plataformas diseñadas para captar la atención de sus usuarios mediante algoritmos que influyen en el tiempo de uso y en el contenido que reciben. Por esa razón, esperar que solo un adolescente o los adolescentes o una familia enfrenten esa realidad resulta insuficiente. En esa misma línea, UNICEF 2025 sostiene que las restricciones basadas únicamente en la edad no representan una solución completa. La protección de los menores también requiere que las plataformas asuman responsabilidades y que los estados promuevan entornos digitales más seguros. Por eso consideramos que la regulación integral no busca reemplazar el papel de los padres ni limita la autonomía de los adolescentes. Lo que pretende es distribuir esa responsabilidad entre todos los actores involucrados cuando existe educación digital, acompañamiento familiar y obligaciones claras para las empresas tecnológicas. Los menores cuenten con mejores herramientas para desenvolverse de manera segura en el Internet. Desde nuestra postura, proteger a los niños y adolescentes no significa alejarlos del mundo digital, significa ofrecerles mejores condiciones necesarias para que puedan participar en él, sin poner en riesgo su bienestar ni sus derechos. En conclusión, la regulación del uso de redes sociales en menores de edad es un proceso complejo pero necesario en la sociedad. Se ha demostrado que, aunque existen riesgos reales vinculados a la exposición a contenidos nocivos y a la pérdida de autonomía digital,
La ausencia de normas claras deja a los adolescentes vulnerables frente a entornos inseguros y poco formativos. Desde una perspectiva crítica, proteger la infancia no debe significar prohibir su acceso, sino acompañar y educar para que aprendan a desenvolverse con seguridad y criterio en el mundo digital. Si nuestra realidad es tecnológica, las familias, las escuelas y las plataformas deben ser el faro que guíe ese tránsito. Por ello, se recomienda que las políticas públicas promuevan una educación digital integral, fomenten la corresponsabilidad entre el Estado, las empresas tecnológicas y los padres, y así garanticen espacios virtuales seguros, inclusivos y formativos, donde los menores puedan crecer con libertad, pensamiento crítico y bienestar emocional. Gracias.